¿Sabían ustedes que la cabeza humana tiene 8 huesos craneales? 8 huesos craneales tiene la cabeza humana. Pero el dato curioso es que cuando nacemos solamente tenemos 6. 6 huesos cuando nace un bebé. Solamente 6, y creo que con el paso del tiempo pues obviamente se van desarrollando y me imagino que van saliendo. Y si me preguntan cuáles son estos huesos, pues la verdad no sé, pero tenemos 8 huesos craneales cuando somos adultos. Cuando somos bebés únicamente tenemos 6 huesos craneales. Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien. Sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame, Amongacoxe. Hoy otro nuevo video, otra nueva palabra que les compartimos en lengua náhuatl. ¿Para qué? Para que aprendan esta chula y hermosa lengua que, como siempre se los decimos, esperamos que la pongan en práctica, que cada una de las palabras que les compartimos la pongan en práctica en su vida cotidiana, que las usen todos los días en lo más posible, ¿verdad? Porque si no las ponen en práctica, pues obviamente no las van a poder pronunciar e incluso no van a saber qué es lo que significa. Las palabras que les compartimos son palabras que están presentes en nuestra vida todos los días, a cada momento, desde que despertamos hasta que volvemos a la cama en la noche, o si en estos días de frío, si están todos los días en la cama, pues ahí también están presentes estas palabras. Como ya saben, aprendemos palabras que son importantes, que las llevamos a cabo o que las realizamos o que son de productos o cosas que están a nuestro alrededor. Y como ya se los había dicho, vamos a conocer cada una de las partes de nuestro cuerpo. Ya conocimos algunas partes importantes, vamos a empezar de arriba a abajo. Para que se cumpla lo que dicen, hay que conocernos de pies a cabeza o de cabeza a los pies, pero da lo mismo, vamos a conocer cada una de las partes de nuestro cuerpo. Bueno, esperamos que sean de todas las partes, porque quizá no conozcamos todas, e incluso, como siempre se los decimos, quizá la forma en que nosotros la decimos es únicamente de la región a la que pertenecemos. Quizá en otras regiones, en otros estados, en otras comunidades, esta lengua sea completamente diferente y que quizá las palabras que nosotros estamos compartiendo signifiquen otra cosa. Incluso, como siempre se los decimos igual, y quiero recalcar que nosotros no somos profesionales que conocen a detalle de la lengua materna. Obviamente me imagino yo que hay personas que estudian mucho más a fondo cómo se dice y cómo era dicho antes por la cultura o por las personas que la hablaban al 100%. Les digo, nosotros no somos especialistas y no queremos serlo, ¿verdad? Solamente les compartimos lo que nosotros conocemos de la experiencia de nuestra vida, porque nosotros somos de una comunidad en donde esta lengua es la que mayormente se habla. Igual les digo, obviamente ya hay variaciones, con el paso del tiempo se van agregando nuevas cosas y pues con el español incluso ha llegado a pasar que se hace una combinación entre español y náhuatl, que posteriormente más adelante les daremos a conocer cómo es que ha cambiado con el paso de los años, que antes esa palabra se decía de esta manera, pero que ahora se dice de esta otra manera. Pero para no hacerles el cuento más largo, ¿qué les pareció el dato que les acabo de decir? Creo yo que sí es un dato muy, pero muy interesante. ¿Y por qué de ese dato? Porque vamos a conocer a cómo decir cabeza o cráneo en lengua náhuatl de la región de Puebla, de la Sierra Norte de Puebla. Por ahí me preguntaron de dónde, de la Sierra Norte de Puebla, que es en donde se encuentra mi comunidad, mi pueblito natal, diría Jaimito el Cartero. Este dato interesante que la cabeza o el cráneo humano tiene 8 huesos craneales, si no mal recuerdo, igual si me equivoco, por ahí hay especialistas que obviamente conocen más a fondo, que igual les digo, solamente sé que tienen 8 huesos craneales. ¿Cuáles son? Ni idea, no me pregunto. Igual creo que no es el fin de estos videos, ¿verdad? Pero tenemos 8 huesos craneales. Pero que cuando nacemos únicamente tenemos 6. ¿Cuáles son? ¿En dónde están? ¿Quién sabe? Pero únicamente tenemos 6 cuando nacemos. Y que me imagino que con el paso del tiempo pues van creciendo o van saliendo o no sé cómo te decía. Para no hacerles el cuento más largo, y sé que quieren y que ya están ansiosos de conocer esta nueva palabra, la palabra que vamos a conocer va a ser Tzontecon.
Tzontecon igual a cabeza. Por aquí se los voy a poner como siempre. Tzontecon igual a cabeza en lengua náhuatl de la región de Puebla. Tzontecon, toda esta parte es el Tzontecon. Tzontecon igual a cabeza en lengua náhuatl de la región de Puebla, de la Sierra Norte de Puebla. Les digo, es una parte muy importante de nuestro cuerpo porque dentro de ella se encuentra el cerebro, que es el que hace que nosotros podamos estar vivos y que nosotros podamos realizar muchas actividades. Creo que todas las actividades que hacemos, como mover las manos, ver, respirar, todo está, bueno, no está, por ahí igual me voy a equivocar y espero que no sea así. Todo lo lleva a cabo a través del cerebro. El cerebro es el que se encarga de hacer que nosotros podamos hacer esas actividades o esos movimientos. Sí, yo digo que son como actividades, ¿no? Que nosotros podemos utilizar cada una de las partes de nuestro cuerpo. Es gracias al cerebro que se encuentra dentro de nuestra cabeza. Cabeza igual a Tzontecon. Tzontecon igual a cabeza en lengua náhuatl de la región de Puebla. Igual no es una palabra muy difícil, es una palabra muy fácil, solo es cosa de que la pongan en práctica. Tzontecon, Tzontecon igual a cabeza. Tzontecon igual a cabeza en lengua náhuatl de la región de Puebla. Igual por ahí, como ya sabemos, para hablar de manera plural sería Tzontecome. Tzontecome igual a cabeza. Pero creo, y si no mal recuerdo, también por ahí en algún momento llegué a escuchar que a la cabeza le decían Tzontecoman. Tzontecoman, algo así. Tzontecoman igual era para hacer alusión o hacer referencia a la cabeza humana. No lo he escuchado mucho, igual y si me equivoco, quizá en otro video les digo si me equivoqué o si es así, que también es otra manera de poder decir cabeza en lengua náhuatl. Pero la palabra que mayormente conozco es Tzontecon. Tzontecon, esa sí la he escuchado infinidad de veces en mi comunidad y también en mi vida cotidiana. Les digo porque no es que solamente yo les diga que hay que aprender esas palabras, sino que también en mi vida diaria están presentes. ¿Por qué? Porque mis papás, mi familia habla la lengua y pues es normal que en nuestra vida diaria pues las escuchemos. Entonces, cabeza es igual a Tzontecon. Tzontecon y cabeza sería Tzontecome. Es una palabra muy fácil y espero que la pongan en práctica y que no se olviden de que la lengua náhuatl es una lengua muy hermosa y que espero que sí pongan en práctica cada una de estas palabras. Recuerden, cabeza igual a Tzontecon. Cabezas, Tzontecome. Tzontecomi, creo que era la otra palabra que les había dicho, ¿verdad? Les digo, no me acuerdo muy bien porque es una palabra que no la he escuchado con frecuencia. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado esta nueva palabra, espero que la pongan en práctica. Ya saben lo que tienen que hacer, si les gustó compártanlo, suscríbanse al canal, activen la campanita para que les notifique de cada vez que subimos un nuevo video de una nueva palabra en lengua náhuatl. Síganos en Instagram y denle like a la página de Facebook, por ahí también subimos este contenido para que en ningún momento se lo pierdan. Recuerden, cabeza igual a Tzontecon, cabezas igual a Tzontecome. Esto ha sido todo, somos Mexicame. Among Coxe.